¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les deseo las más ricas bendiciones del cielo a cada uno de ustedes y su familia. Y muchas gracias por estar acompañándome en esta sección de Ministerio Séptimo Milenio, en esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Seguimos analizando la vida de Cristo, escrita en este libro por Elena G. de White. Y ya vamos por el capítulo número 55, llegando al final del ministerio de Jesús, hablando en forma cronológica. Y en esta oportunidad, uno de los planteos o de las acusaciones o de los rumores que corría entre la gente, principalmente obviamente en todos los que lo rechazaban, era que hacía ya 3 años que Juan el Bautista había predicado sobre la venida del reino de Dios y todavía no pasaba nada, y cuando decían que Cristo era el que había de venir y veían que Juan había muerto y que Cristo en ningún momento buscaba la popularidad humana o el poder humano, para ellos esto era un fracaso, ¿no? Acusaban que la misión de Jesús había sido un fracaso. Sin embargo, Jesús contestó: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Entre paréntesis, advertencia, ¿qué significa? Manifestación exterior. O sea, ustedes no se van a dar cuenta porque no es algo que van a ver. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios comienza en el corazón. No busquéis allí o allí manifestaciones de poder terrenal que señalen el comienzo del reino de Dios. Busquen acá. Eso les dijo Jesús, ¿no? Tiempo vendrá, dijo dirigiéndose a sus discípulos, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. O sea, en otras palabras, se le estaba diciendo: un día me van a querer acá al lado y ya no voy a estar, y me van a extrañar y se van a arrepentir de no haber aprovechado y de no haber entendido, ¿no? Por cuanto no va acompañada de pompa mundanal, estáis en peligro de no discernir la gloria de mi misión. Si bien los discípulos ya hacía 3 años que estaban con Jesús, ellos todavía estaban contaminados, ¿no es cierto? Tenían la esperanza de que pase algo, de que Jesús no tenga que morir como él había dicho, de que un milagro de Dios lo ponga en el trono de David y gobierne para todos. Todavía ellos pensaban esto. Entonces Jesús les dice: cuidado, cuidado, porque por sus pensamientos mundanales, de querer poder mundanal, están en gran peligro de no discernir el reino de Dios. ¿Cuál es mi ministerio, no es cierto? ¿No comprendéis cuán grande es vuestro presente privilegio de tener entre vosotros, aunque velado por la humanidad, al que es la vida y la luz de los hombres? Vendrán días en que miraréis retrospectivamente y con ansia las oportunidades que ahora disfrutáis de andar y de hablar con el Hijo de Dios. Tremendo cómo Jesús ya no escondía sus palabras, no escondía su identidad. Ustedes están andando con el Hijo de Dios y no se dan cuenta porque están esperando otra cosa, porque siguen malentendiendo las Escrituras y no aprovechan que están andando con el Hijo de Dios, les dice Jesús. Los discípulos se consideraron entonces, esto habla de que recién comprendieron cuando Jesús ya había ascendido y en Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre ellos, y recién ahí entienden estas palabras de Cristo y caen en la cuenta de que habían estado con el Hijo de Dios, ¿no? Entonces se consideraron de mucho menor importancia que antes de haber comprendido esto. Antes ellos decían: yo voy a ser el mayor, no, yo voy a ser el mayor, yo voy a estar a la derecha, no, yo voy a estar a la derecha. Ahora se dieron cuenta que habían estado con el Hijo de Dios.
y nunca se cansaban de referir las palabras y obras del Señor. Sus lecciones, que solo habían entendido obscuramente, parecieronles una nueva revelación. Las Escrituras llegaron a ser para ellos un libro nuevo. Y esto también es un mensaje para nosotros. Hay un punto de quiebre en la vida de toda persona que cree en Dios, cuando las Escrituras llegan a ser un nuevo libro y cuando ahora brilla la luz. Y es cuando entendemos, como entendieron los discípulos, que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Mientras los discípulos ahora, con este nuevo conocimiento, escudriñaban las profecías que testificaban de Cristo, llegaron a estar en comunión con la divinidad y aprendieron de aquel que había ascendido al cielo a terminar la obra que había empezado en la tierra. O sea, ahora aprendían de Cristo. A pesar de que Él no estaba, Cristo les seguía enseñando. Reconocieron que había en Él un conocimiento que ningún ser humano podía comprender sin ayuda de la intervención divina. Necesitaban la ayuda de aquel que había sido predicho por reyes, profetas y justos. Con asombro leían y volvían a leer las profecías que delineaban su carácter y su obra. Cuán vagamente habían comprendido las escrituras proféticas, cuán lentos habían sido para recibir las grandes verdades que testificaban de Cristo. Sin embargo, Cristo ya les había dicho también: no los dejaré huérfanos. Un poquito más voy y vengo, me manifestaré a ustedes, estaré en ustedes. Y asimismo nosotros también necesitamos del mismo Cristo para poder entender todas las verdades de su palabra. Ahí es donde comienza el reino de Dios. Hoy es tan cierto como en los días apostólicos que sin la iluminación del Espíritu Divino, la humanidad no puede discernir la gloria de Cristo. La verdad y la obra de Dios no son apreciadas por un cristianismo que ama al mundo y transige con él. No es en la comodidad ni en los honores terrenales o la conformidad con el mundo donde se encuentran los que siguen al Maestro. Han dejado muy atrás estas cosas y se hallan ahora en las sendas del trabajo y de la humillación y del oprobio en el frente de batalla contra principados y contra potestades, contra señores del mundo, gobernantes de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, como en los días de Cristo, no son comprendidos, sino vilipendiados, oprimidos por los sacerdotes y fariseos del tiempo actual. Esto sucede cuando una persona comprende que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús mismo es el Espíritu Santo enseñando y hablando al corazón. Quedan excluidos del mundo, ya no se conforman a las costumbres del mundo y están en el frente de batalla contra todos los principados y potestades de las tinieblas del aire y también los seres humanos que trabajan para las tinieblas del aire. Y sigue diciendo que, fíjense, esta cita es muy importante entenderla porque de acá va a surgir un peligro y el mayor engaño de todos los tiempos. Dice: pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el Rey de los siglos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales, impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí, en persona, en cuerpo humano, ellos mismos quieren obrar en su lugar ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlo los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero él dijo: mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. ¿Y por qué digo que esto es muy peligroso si no lo entendemos?
porque el mundo sigue como los judíos, queriendo que Jesús se siente en el trono de esta tierra y legisle a través de leyes terrenales. Y un día va a venir una falsificación de la venida de Cristo por parte de Satanás, y ese falso Cristo se va a sentar en el trono del mundo y va a gobernar a través de leyes civiles, penales, a través de las fuerzas militares, va a gobernar en este mundo como la gente quiere y como los judíos querían. Y si nosotros no estamos atentos, esa imitación va a ser tan pero tan parecida que vamos a caer en el engaño. Pero fíjense también esta otra cita que sigue a continuación, está pegada. A mí la verdad que me dio una gran lección, especialmente para estos tiempos que estamos viviendo, donde hay gobiernos corruptos, donde sacan leyes que a nosotros no nos gustan, especialmente en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto? O medidas económicas. Fíjense, dice que el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. ¿Se entiende, no? El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. Alejado hasta en opinión. Y eso va para mí, que tanto tiempo quise hablar de política y tomar partido y preferencias. Cristo nunca, nunca rebajó el Evangelio al punto de opinar sobre política. Ni siquiera cuando había abusos, opresión, ¿sí? O como ahora, una tremenda costumbre de corrupción. En cualquier país que vos me estés escuchando será igual. Pero Jesús nunca opinó sobre eso, porque hubiese sido rebajar el Evangelio, rebajar su misión. Por lo tanto, todos los que se crean o los que quieran ser seguidores de Cristo tampoco tienen que entrar en esto, en opiniones, siquiera en opiniones sobre la política. No debemos intentar hacer cambios. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, que el reino de Dios se acerca, que el reino de Dios está en nosotros, pero que también va a venir en una manifestación visible, pero diferente a la que todo el mundo espera. La sierva del Señor, los únicos consejos que da en cuanto a lo que es la parte política, dice que nosotros deberíamos con nuestro voto elegir aquellas personas que más representen los intereses de un cristiano, ¿sí? Y hasta se puede hacer públicamente presentaciones, por ejemplo, en cuanto a lo que es la libertad religiosa, para tratar de que leyes que vayan en contra de Dios no se promulguen, pero todo esto siempre en este tono, ¿no es cierto? En un tono diplomático, presentando siempre escritos por las vías legales y no hablando en contra de tal o de cual o a favor de tal o de cual y tomando posiciones políticas. Ese no es nuestro trabajo, no es nuestro deber. Sigue diciendo que no por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Quieren más fácil esta frase? Todo esto que leímos de una forma más fácil. La implantación del reino de Cristo es Él mismo viviendo en nuestros corazones. Eso es que el reino de Dios ha llegado. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas por voluntad de Dios. En esto consiste el único poder capaz de elevar a la humanidad.
¿cuál es el único poder capaz de elevar a la humanidad? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y el agente humano ha de cumplir esta obra. El agente humano que ha de cumplir esta obra es la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios. Enseñanza y práctica de la palabra de Dios. Cristo en nuestros corazones. Y por último, nos dice la sierva de Dios que ahora también, como en los días de Cristo, la obra del reino de Dios no incumbe a los que están reclamando el conocimiento y apoyo de los gobernantes terrenales y de las leyes humanas, sino a aquellos que están declarando al pueblo en su nombre aquellas verdades espirituales que obrarán en quienes la reciban. Jesús como Hijo de Dios, el Padre como el único Dios verdadero, y Jesús viviendo en nosotros en su manifestación espiritual. Esas son las verdades espirituales que van a estar proclamando, ¿sí?, los que hacen la obra de Dios en su nombre. La experiencia de Pablo, ¿sí?, van a recibir aquellas personas que prediquen estas palabras, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, o no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces trabajarán como Pablo para beneficio de los hombres. Él dijo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es muy importante, hermanos, entender la verdadera doctrina de Dios, porque es una parte fundamental del mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel empieza diciendo, temed a Dios y dadle gloria. Eso nos implica, o nos muestra, o implica que debemos conocer quién es Dios. Si nosotros no sabemos quién es el Dios verdadero y estamos creyendo en un Dios grupal, en un trío que conforma un Dios, de nada sirve decir yo predico el mensaje de los tres ángeles si no sé quién es Dios. No puedo leer la Biblia de forma correcta porque Dios no me va a revelar luz si yo no acepto que Jesús verdaderamente es Hijo de Dios. Y no puedo predicar sobre su reino si yo no lo tengo instaurado en mi corazón, si yo no entiendo que el Consolador, el Espíritu Santo, es Cristo en su naturaleza divina. Ese es el reino de Dios en mi corazón. De nada me sirve entender la falsificación de la venida de Satanás y el sábado y un montón de otras cosas si yo no entiendo lo básico, quién es Dios. Por eso consideré de suma importancia poder caminar esta serie, estudiar este libro junto a ustedes, para que podamos conocer juntos. Yo estoy conociendo junto con ustedes todas estas cuestiones que nos ayudan a conocer al único Dios verdadero y a su Hijo, para que, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17 y versículo 3, que Jesús mismo dice en oración a su Padre, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo soy el Hijo de Dios que camina con ustedes y me van a extrañar, les dijo Jesús a sus discípulos. Lo iban a extrañar en su forma humana, en carne y hueso, pero gracias a Dios que podemos tener a Jesús en su forma espiritual invisible para darnos discernimiento, para abrirnos el conocimiento y para vencer el mal. Ese es el poder divino para vencer el mal, Cristo en nosotros. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes. Los espero la próxima y les pido, como siempre, que puedan suscribirse, que puedan compartir a todas aquellas personas que necesitan conocer esta verdad. Hasta la próxima.